Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble o una noche fantástica dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, digamos que va a hacer que muchos corazones latan más rápido. Y es que, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de la bomba. La bomba que nadie esperaba. La bomba de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo del cotilleo, las especulaciones y los secretos que rodean a esta pareja que, seamos sinceros, nos robó el corazón? Hande y Kerem, dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, química innegable y un fandom apasionado que no se cansa de soñar con ellos. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué ha pasado realmente? Acompáñenme en este viaje donde vamos a desentrañar los rumores, analizar las pistas y ver qué podemos sacar en claro sobre la relación, o la no relación de Hande y Kerem. Prepárense para descubrir todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha visto, y todo lo que aún se especula. Y no olviden suscribirse al canal. Porque aquí en este rinconcito, nos gusta estar al día de todo, y ustedes no querrán perderse nada. Así que suscríbanse ahora mismo. Es gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. A darle. Empecemos por el principio, ¿les parece? Remontémonos a la época dorada de Love is in the Air. La serie que, además de ser un éxito rotundo, fue el caldo de cultivo para que surgiera esta chispa entre Hande y Kerem. Fue allí donde la magia ocurrió. La pantalla transmitía una química, una complicidad, una conexión que era, sencillamente, innegable. Y por supuesto, los fans no tardaron en notar lo mismo. Empezaron a ver gestos, miradas, pequeños detalles que sugerían algo más que una simple amistad. Y vaya que tenían razón. La serie, un torbellino de romance, comedia y situaciones entrañables, nos presentó a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que con sus personalidades vibrantes y sus idas y venidas emocionales, nos engancharon desde el primer capítulo. Y claro, la interpretación magistral de Hande y Kerem fue crucial para el éxito. Su química, esa chispa que traspasaba la pantalla, era el combustible que alimentaba el fervor de los fans. Cada escena, cada diálogo, cada mirada, todo era analizado, diseccionado y convertido en material para teorías y especulaciones. Pronto los rumores se multiplicaron como hongos después de la lluvia. ¿Eran novios? ¿Estaban juntos? Era todo una estrategia de marketing. El misterio estaba servido y los medios y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Fotografías robadas, vídeos capturados en secreto, testimonios de supuestos testigos. Todo contribuía a alimentar la llama de la curiosidad. El hashtag #Hanke, creado por los fans, se convirtió en tendencia mundial, un símbolo del apoyo y la esperanza que depositaban en esta pareja. Y sí, la respuesta fue un rotundo sí. Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados, y su amor había trascendido la pantalla. Las primeras señales fueron sutiles, pero luego se volvieron innegables. Comentarios en redes sociales, interacciones públicas, gestos cómplices en eventos. Todo indicaba que la relación entre Hande y Kerem era algo más que una simple amistad. Y finalmente la confirmación oficial llegó como un regalo para los fans. Las fotos juntos, los mensajes románticos en las redes sociales, las declaraciones de amor, todo era perfecto. Parecían la pareja ideal, la pareja que todos soñábamos tener. Nos regalaron momentos inolvidables. Recuerden esos paseos por la playa, las cenas románticas, las escapadas a lugares paradisíacos. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Y honestamente nos encantaba. Esas imágenes grabadas en nuestra memoria colectiva nos mostraban a una Hande radiante, enamorada y feliz, y a un Kerem igualmente entregado y protector. Sus paseos por las playas turcas, sus viajes a destinos exóticos, sus cenas románticas, todo era digno de una revista de moda. Cada publicación, cada story era analizada al detalle por los fans, buscando pistas, interpretando gestos, imaginando un futuro juntos. Y la esperanza, alimentada por la pasión del fandom, se mantenía viva. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas no duró para siempre. Y aquí es donde entramos en lo que podríamos llamar la bomba. La noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría. Los fans, devastados, no podían creer lo que veían. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado?
¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de esperanza. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque las razones de la ruptura, y la forma en que ésta se dio, son las que han alimentado las especulaciones hasta el día de hoy. Desde entonces hemos tenido un desfile interminable de rumores. Se habló de terceras personas. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, no tardaron en especular sobre posibles infidelidades. Nombres de otros actores y actrices, incluso de personajes del mundo de la música, fueron mencionados. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada. Se rumoreó que la distancia, debido a los proyectos profesionales de ambos, había sido un factor importante. Tras el éxito de Love is in the Air, tanto Hande como Kerem recibieron propuestas para nuevos proyectos dentro y fuera de Turquía. Las largas horas de rodaje, los viajes, las agendas apretadas, todo esto pudo haber afectado la dinámica de la pareja. La distancia, dicen, es el olvido. Y en el mundo de las estrellas, donde el tiempo y la atención son bienes muy preciados, la distancia puede ser aún más destructiva. Se especuló sobre diferencias de personalidad, sobre presiones externas, y sobre mil y una cosas más. Algunos expertos en relaciones analizaron la compatibilidad de Hande y Kerem, señalando posibles diferencias en sus personalidades, sus intereses y sus metas. Se habló de la presión mediática, del estrés que genera la fama, y de cómo esto puede afectar la estabilidad de una pareja. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se esconde en una combinación de factores. Pero lo que es innegable es que la ruptura fue discreta. No hubo grandes escándalos ni peleas públicas. Se separaron y punto. Y eso, de alguna manera, lo hace aún más misterioso. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué no quieren que sepamos? En un mundo donde la privacidad es un lujo, la discreción puede ser tanto un signo de respeto como una estrategia para evitar la controversia. Y aquí es donde entran en juego los medios de comunicación, que, como sabemos, no se cansan de especular. Cada foto que suben Hande o Kerem a sus redes sociales, cada interacción en un evento, cada declaración de un amigo o conocido, es analizada al milímetro. ¿Hay indirectas? ¿Hay señales de arrepentimiento? ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Todo es posible. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las páginas web especializadas se alimentan de la curiosidad del público. Y es que el fandom de Hande y Kerem es uno de los más apasionados y dedicados que existen. No se rinden fácilmente. Siguen soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, y están constantemente buscando pistas que les den esperanzas. Crean collages, editan vídeos, escriben fanfics, todo para mantener viva la llama del amor. El hashtag #AnkerForever se convierte en tendencia cada vez que hay un nuevo rumor, un nuevo gesto, una nueva foto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Podemos realmente saber qué pasó entre ellos? La respuesta probablemente es no. Solo Hande y Kerem conocen la verdad absoluta. Y es respetable que decidan mantener su vida privada alejada del ojo público. La privacidad, en este caso, es un derecho o una necesidad para proteger su bienestar emocional. Lo que sí podemos hacer es analizar lo que sí sabemos. Podemos observar sus carreras profesionales, que siguen viento en popa. Hande, con sus proyectos, ha demostrado ser una actriz de renombre con una versatilidad envidiable. Sus interpretaciones en diversas series y películas han sido aclamadas por la crítica y el público. Ha explorado diferentes géneros, demostrando su capacidad para adaptarse y reinventarse. Su imagen, su estilo, su profesionalismo, la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem, por su parte, continúa cosechando éxitos, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Sus proyectos han cruzado fronteras, conquistando audiencias en diferentes países. Su talento actoral, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ícono para muchos. Ha demostrado ser un actor comprometido, que busca personajes desafiantes y que se esfuerza por ofrecer lo mejor de sí mismo. Y en definitiva, ambos siguen siendo dos profesionales admirados y queridos por el público. Han sabido mantener una trayectoria impecable, construyendo una imagen sólida y respetada. Su éxito es el resultado de su trabajo duro, su dedicación y su talento innato. En cuanto a su relación, es evidente que han mantenido una actitud muy respetuosa.
No se han dedicado a hablar mal el uno del otro, ni a lanzar dardos envenenados. Se han mantenido discretos intentando seguir adelante con sus vidas. Y sinceramente creo que eso dice mucho de ellos. Demuestra madurez, respeto mutuo y una decisión consciente de no alimentar el morbo. Y eso, en un mundo como el de la farándula, es algo que se agradece. En un entorno donde las polémicas y los escándalos son moneda corriente, la discreción y el respeto son valores que deben ser celebrados. Entonces, ¿cuál es la bomba? ¿Cuál es la gran revelación que nadie esperaba? Pues quizás la respuesta es que no hay una bomba como tal. Quizás la verdadera bomba es que a pesar de su separación, Hande y Kerem siguen siendo dos grandes artistas, dos personas admirables y dos exparejas que han sabido gestionar su relación post-ruptura con clase y discreción. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor con otras personas? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos admirando su talento, y sigamos soñando con un futuro en el que, quién sabe, tal vez vuelvan a sorprendernos. La vida es impredecible y el amor, a veces, nos depara giros inesperados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema que genera muchas emociones, y espero haberles ofrecido una perspectiva interesante y respetuosa. Hemos repasado juntos el principio, el auge y la caída de esta historia de amor, analizando rumores y especulaciones, y reflexionando sobre el futuro de Hande y Kerem. Espero que se hayan divertido y sobre todo, que hayan disfrutado del viaje. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Qué les gustaría ver en el futuro de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea especial. Sus opiniones, sus teorías, sus deseos, todo es bienvenido. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan nada. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.